la agenda de la transformación digital tiene varias aristas que mucho tienen que ver con entender, en primer lugar, poner a la organización y los sistemas de información en un foco absolutamente de total protagonismo como recurso de producción al que nos estábamos refiriendo. Entonces, cuando hablamos de total protagonismo, hablamos de una gestión realmente transformadora de la organización y los sistemas de información. Sin dejar de ver, como planteábamos recién, la existencia de esos factores mediadores, ¿no? Esto ya lo planteábamos. Pero luego, para que esto sea esto de frutos, en primer lugar, aparece la cuestión vinculada a al análisis de datos, ¿no? Esto no tiene que sonar para nada abstracto. Cuando hablamos de análisis de datos no estamos hablando ni de un posgrado, que lo puede haber, ni de aprender a programar, que puede ser también. Hay mucha gente que usa unos lenguajes ahí para analizar datos y demás. En verdad, acá hay dos cuestiones vinculadas a lo que es transformación digital y análisis de datos. Por un lado, lograr una captura. En eso, la implementación de sistemas lleva a la captura de datos y después analizar. Hace poco escuchaba, después probablemente lo compartamos en algún proceso o de rediseño de procesos de negocios, bueno, perdón, en alguna clase o de rediseño de procesos de negocios, etcétera. Pero hace poco escuchaba, es un tema del que se habla mucho, de análisis de datos, data mining, etcétera, etcétera. Hablaba una persona un tanto escéptica del tema, no porque no tenga valor, si no, no lo estaríamos poniendo acá, sino porque él planteaba lo siguiente: el dato lo vamos a analizar de alguna manera. Dice, hasta hace unos años atrás veníamos viendo quién hacía el programa que hiciera los gráficos más lindos. Dice, los gráficos hay que entenderlos y ya está, después si son un poco más bonitos, mejor. En todo caso, será materia de diseño. Pero lo que es importante, y en esto se ponía del lado de los programadores, a veces algunos tenemos esos sesgos, lo que es importante, dice, es poder tener sistemas que capten correctamente el dato. Después vemos si los analizamos con Power BI, si los analizamos con Excel, si los analizamos con, por ejemplo, Business Intelligence de Microsoft Azure, que nosotros hasta tenemos un práctico en la asignatura que van a ver que es bastante fácil de hacer. Entonces, pero el foco tiene que estar puesto primero en darle un valor a ese recurso, a ese dato como recurso informativo, y captarlo correctamente a través de los sistemas de información que implementemos y programemos. Y vamos a implementar y vamos a programar e implementar buenos sistemas de información si definimos paralelamente buenos procesos de negocios, ¿está? Entonces ahí empezaba todo un tema importantísimo que tenía que ver, bueno, con captar toda la información de los clientes, toda la información de los procesos de compra y venta, toda la información de los procesos productivos hacia adentro de la organización, de los procesos administrativos, etc., ¿no? Y luego analizarlos. Entonces, el proceso de transformación digital es que nada escape a esa sistematización de los procesos de negocio, en definitiva. Entonces, si hay una atención al cliente, que esa atención se digitalice para recabar toda la información: cuáles son las cosas que más pregunta, cuáles son los intereses, cuáles son los productos que más mira, cuáles son los horarios, cuáles son los lugares, cuáles son las modalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Si hay un proceso que queremos mejorar en términos de logística, de nuevo, digitalizamos todo el proceso, sabemos todo el tiempo dónde está el paquete, implementamos trazabilidad, etcétera, ¿no? Pero para eso hay que transformarse digitalmente. Si los procesos son analógicos, son manuales, son en papel, lógicamente no vamos a tener ningún dato que analizar. Después vemos cómo lo analizamos. Y hay herramientas sobre. ¿Está? Bien. Entonces, esta cuestión de la transformación digital aparece muy, muy presente en términos de lo que son las organizaciones, los análisis de datos. Y aparece una cuestión que vamos a darle una definición que se está usando mucho ahora, pero que tiene miles de acepciones, que es la gestión del talento humano, del talento. Bueno, ahí aparece talento humano vinculado a, vamos a poner un más acá, más la inteligencia artificial. Entonces ya dejamos planteadas las dos cuestiones. Una cuestión que se torna muy importante, que se está planteando a nivel de las organizaciones y a nivel macro, que es tener personas dentro de la organización o bajo la modalidad que sea, pero relacionadas a la organización, que tengan talento digital, que se denomina hoy. Es decir, personas que tengan capacidad de
poder entablar lenguajes de lo que es código, no solo a la hora de programar, sino a la hora de poder comprender, bueno, cómo juega el código dentro de lo que ve un cliente, un usuario en la pantalla principal, de lo que sucede detrás, de lo que sucede en las bases de datos. Eso sería poder leer código entre comillas, es decir, entender esa lógica. En un extremo, después también tener programadores, por supuesto. La gestión del talento se torna fundamental. Hoy hay una coyuntura porque ha habido una sobredemanda de talento digital a nivel de las organizaciones y esto hace que incluso haya mucha competencia y hoy muchísimas empresas, acá en Paraná, no estamos hablando, pasa en todo el mundo, ¿no? Pero te dicen, che, si conoces algún programador, algún analista de datos, algún diseñador, avísame porque se fueron todos a trabajar a Mercado Libre, te lo dicen así literalmente. Y aparte de eso, muchas cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial que también comienza a ser parte de una agenda de transformación digital. Hoy ya lo vamos a escuchar también más adelante, es súper interesante lo que tiene para decir. Hoy uno de los principales, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y después también vamos a hablar más de inteligencia artificial dentro de lo que nos dé el cuero, ¿no? Pues es muy complejo, pero uno de los principales medios o el medio más leído en este momento de los medios masivos de comunicación en Argentina y en parte de Latinoamérica es Infobae. Obviamente todos lo conocen. No estamos haciendo propaganda. En una entrevista, el director y fundador de Infobae, Daniel Haddad, explica cómo muchas de las noticias que están escritas en el portal están escritas por un robot, literalmente por un software. Es decir, una inteligencia artificial que tiene capacidad de recopilar datos que son tendencia de diferentes fuentes, organizarlos en una nota y publicarlos en la web dentro de la página de Infobae, ni más ni menos.